Amén y amén. Bueno, bienvenidos. Mi hermana Yadira, buenas noches. El Señor me la bendiga. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, bendiciones. Bien, bien. Bendiciones, gloria al Llegando, Señor. llegando de Santa Marta. Ah, bueno, pero ya está en casa, que es lo importante, ¿verdad? También un saludo a Albertico y un saludo a Gladibed y Alejandro. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Dios les bendiga. Gloria al Señor. Amén, saludos, saludos Yadira. Vamos bien, Hola, ¿verdad? Yadi, hola. Noches, bendiciones. Ok, ya estamos transmitiendo. Sí, ya estamos en vivo en las diferentes redes sociales. Gloria al Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos. Bienvenidos, contentos, alegres, dichosos. Una noche más para estudiar la palabra del Señor. Amén. Una noche más para leer, para que inquiramos, profundicemos en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hola, bienvenido a la Escuela de Formación Bíblica Integral. A través de la etimología, historia, geografía, hermenéutica y otras ciencias del saber, analizamos la Biblia para aprender cuál es la voluntad del Padre Celestial para nuestras vidas. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados hermanos, estamos estudiando Mateo. Gloria al Señor, Mateo. Estamos en el video número, déjeme revisar a ver. Hoy es el video número, a ver aquí, número 33 de Mateo. Estamos ya en el video número 33, estamos en el capítulo 10, ya entramos al capítulo 10. Vamos hablando de que Jesús escoge sus 12 discípulos, ¿sí? Los nombres y la misión que les da, ¿no? Y hablamos en la clase pasada que era un apóstol. Con mucho respeto a aquellas personas que tal vez difieren de lo que nosotros creemos. Si a alguien por X o Y razón no le parece lo que hablamos en esta escuela, pues no hay problema. Si desea, comuníquese con nosotros y podemos hacer una charla, hablar de eso en vivo. Lo podemos hacer y grabar para que ustedes pongan con libertad sus argumentos, nosotros los nuestros, de por qué en esta época 2024, 5 de agosto del 2024, todavía hay apóstoles, todavía hay profetas, todavía hay evangelistas, pastores y maestros, todavía. Y nosotros creemos en eso. Y creemos porque la palabra nos lo enseña. Amén. Y la visión, la misión que Dios les da a esos 12 apóstoles que son los que echan el fundamento, sí lo estuvimos hablando, vaya y sanen a las personas, si está leproso, que le quita la lepra, resucita muertos, echa fuera demonios, eso está en el capítulo 10, versículo 8. ¿Ok? Aquí hoy quiero hacer énfasis en este versículo, porque aquí hay algo, hay una especie, no diría de revelación, aunque la palabra que deberíamos utilizar es revelación. Gladys, Alejo, Alberto, ¿están por ahí? Mi hermana Yadira está por ahí. ¿Qué significa revelar? A ver, Albertico, ¿qué significa revelación? ¿Sabes? Creo que es quitar el velo acerca de algo. Muy bien, y la palabra en el griego es... Es así mismo. Nada. ¿Quién le dice la palabra en el griego? Discúlpeme, pero no escuché nada de lo que dijeron porque aquí me metieron conversación. Qué pena con ustedes. La palabra en griego es apocalipsis. Apocalipsis, muy bien. La palabra apocalipsis es revelación. Pero hay un problema con las revelaciones. La palabra revelación es que a ti el velo, ¿sí?
el velo que está ahí enfrente, sí, que no deja ver mi cara, sí. Entonces ustedes ven ahí una especie de velo que no deja ver mis bellos ojos azules. Entonces Apocalipsis, y apareció el perfil griego en ruinas, en ruinas. Eso es revelación. Revelación es cuando tú lees la palabra y se abre la Biblia y el Espíritu Santo te revela lo que está en ella escrita. El problema es que hoy día, 2024, hay gente que está trayendo revelaciones que no están en la Biblia. Si la revelación no está en la Biblia, usted está equivocado. Hermano, pero es que yo me soñé. Ahora andan así, ¿no? Yo soñé esto y aquello y Dios me habló. Sus sueños, sí, debe sujetarlos a Cristo. Váyanse un momentico a Hebreos. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Aquellas personas que me dicen es que la Biblia enseña que Dios habla a través de sueños. Sí, en el Antiguo Testamento es verdad. Que a través de visiones, sí. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo. Se me perdió. Déjeme lo busco. Ya te doy la palabra, Gladys. Déjeme lo busco porque ¿qué pasó que se me perdió? A ver, dice Dios hablando en otros tiempos a través de eso está en, a ver, eso está en Hebreos 1:1. Ah, es que, ay, qué pena con ustedes. Yo les pido perdón. Tengo abierto Pedro. Pues imagínense, ¿no? Con razón, yo leí el 1:1 y Hebreos dije, 1. yo leí Pedro, primera de Pedro 1 y no dice eso. Y yo, ay, se me olvidó el texto. Sí, Hebreos 1. Gladys, por favor, léelo si eres tan amable. ¿Qué dice? Amén. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aunque sí es cierto que en la antigüedad Dios hablaba a través de sueños y de profetas y esto, hoy habla a través del Hijo. Entonces, si Dios a mí me dio una revelación, o sea, abrí la Biblia y el velo se me quitó y logré entender lo que ella dice, ¿les ha pasado o no? ¿A alguno de ustedes les ha pasado que empieza a leer y es una cosa que es aquí adentro? Eso como que tiene el nombre propio, ¿sí les ha pasado o no? A mí se me viene a la mente hace como en el 2012, 2012, A sí. mí sí, ¿Sí le ha pasado, mi hermana? claro que sí. En el 2012 como, bueno, yo sé que es el 2 de octubre porque el 2 de octubre del 2012 compuse una canción, pero para esos días, yo tenía un grupo de oración de 4 de la mañana en la congregación donde yo asistía y eran unos discípulos que trabajaban conmigo también, teníamos una empresa. Y una chica de Bogotá, ella, muy joven, póngale tú 22 años, entró al grupo y estábamos leyendo proverbios. Y yo recuerdo que leía proverbios y esa chica lloraba, 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 pero ese llanto profundo y lloraba, no contenía las lágrimas. Y yo le dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, porque Dios me está hablando a mí. Lo que está escrito ahí lleva mi nombre. Eso es revelación, que se te quitó el velo y entendiste que esta palabra es para ti. Revelación no es que yo venga a traerles una cosa nueva que no está en la palabra. Óigame, si algún día se los digo hoy, 5 de agosto de 2024, siendo las 7:40 de la noche, si un día de esto yo me pongo a inventar y a decirle cosas a ustedes que no están en la palabra, ustedes por favor huyan y váyanse. Se los digo, porque el que se ponga a traer algo que no está escrito aquí,
No es revelación de Dios. Ya saben quién se lo reveló. Los frijoles a las 10 de la noche. ¿Me hago entender? Ahora, aquí hoy hay una revelación pequeña en este texto de Mateo que, o sea, lo leí y enseguida ¡prum! Se abrió y me dijo, entiéndelo. Mateo capítulo 10, ojo aquí, 10, versículo 8, Jesús le está diciendo a los apóstoles, vayan, y en el versículo 7, no, ayúdeme a alguien, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 5 hasta el 8. Vamos a analizar una revelación que Dios tiene para nosotros, que está escrita en la palabra, no nos vamos a inventar más. Mateo 10:5. Sí, un momentico, ya te doy la palabra. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Oído. Hago énfasis porque, déjeme que aquí tengo un problemita de cambiar eso. Hago énfasis porque hay personas que están cambiando el nombre de revelación, porque como ya no hay nada revelado, ya no hay nada, no, ya no hay nueva doctrina, eso sí no hay. Usted no me puede traer una nueva doctrina. Toda la doctrina, micrófono Yadira, toda la doctrina está sujetada a la palabra. No me venga con nueva doctrina, pero sí hay revelación. ¿Por qué? Porque Dios te puede hablar a ti, a tu vida, revelarte el propósito de tu vida, por ejemplo. Entonces, yo entiendo a ciertos predicadores un poco preocupados por la apostolitis que hay, preocupados por tanto falso profeta, que llegaron y dijeron es que ya no hay apóstoles y profetas. Los entiendo, aunque no estoy de acuerdo. Pero también estoy en desacuerdo que hay gente que dice que ya no hay revelación, sino que ahora hay iluminación. ¿Sí han escuchado eso o no? ¿Alguno lo ha escuchado? Que ahora Dios nos ilumina. Y con esa palabra yo tengo un problema. La Biblia no enseña que nosotros somos iluminados. Y lo peor de todo es que no me gusta es la palabra Illuminati, que son los que gobiernan el mundo. Entonces, Allá le iba a decir eso porque es muy fácil cierto, confundirse uno con los Illuminati porque ellos sí son iluminados. ajá, Sí. ellos supuestamente son iluminados. Entonces, vamos a leer si son tan amables. Oiga, muchachos, prendan las cámaras, ya se me fue todo el mundo. Y vamos a leer todos juiciositos. Amén. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Yadira, ahí, no sé, un animal, algo así que está, los oídos me están retumbando. ¿Retundando esa palabra existe? Cierra la puerta. ¿Qué dice Yadira? Léelo, por favor. Mateo capítulo 10, versículo de 5 al 8. Y, perdón, permítame darle una bienvenida a Marle en Ciénaga, Caterina en Bucaramanga, Licede en Santa Marta, Carlos, perdón, eso. Luz Dari, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Qué dice mi Una querida noche. Yadira? Amén, amén, mi hermana. Amén. Aquí estamos. Gracias. De nuevo frente al cañón. Amén. Dice Mateo 10, versículos 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, hasta aquí. Aquí hay algo que me llama la atención en este texto. Desde que comenzamos a estudiar Mateo, no sé si ustedes recuerdan, sobre todo en el capítulo 5 y en el capítulo 6 y 7, en el Sermón del Monte, el Señor está echando abajo la ley. En el capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla.
Pero cuando usted lee unos versículos más abajo, sobre todo el versículo 21 y 22, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. ¿Qué dice, por favor? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, un momentico, ¿dónde está mi lapicero? Gracias, madre mía, tan bella tú. Subraye eso. ¿Qué cosa? Que en el 21 Jesús dice, oíste que fue dicho, o sea, la ley dice, no matarás y cualquiera que matare será culpado en juicio. Pero yo os digo, ¿sabe qué significa ese? Pero yo os digo que Él está cambiando la ley. Yo les digo a usted otra cosa. Subrayen el 22, subrayen también el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27, mi hermana? Y 28. Dice, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta? Es que la ley dice una cosa, la ley dice que cualquiera que se acuesta con la mujer de su prójimo comete adulterio, pero yo digo esto. Lo mismo pasa en el 31-32. ¿Qué sucede? ¿Qué dice? Por favor. Dice el 31 y el 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que si el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, y el versículo 33 y 34, ¿qué dice? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Hasta ahí. Ni Sí por se dan cuenta ustedes que el Señor Jesús está citando la ley. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está cambiando todo. ¿Qué dice el versículo 38-39? el 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por favor, versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Óigame, cuando usted vaya a hablar con personas que vivan bajo la ley, como lo son los adventistas, como son los judío-mesiánicos, que ellos te van a decir que tú puedes creer en Jesús como el Mesías, pero tienes que guardar el Shabbat, tienes que ponerte la kipá, se ponen el talí, tocan el chofar. ¿Cuántos de ustedes fueron a la gran marcha por Jesucristo? ¿Alguno fue a la marcha? ¿Sí? Aquí en Ciénaga, por ejemplo, iban en la marcha adelante, yo vi los videos, y ahí había alguien tocando el shofar. Y entonces decían, la trompeta de Dios, la trompeta de Dios. Y yo dije, ay, Dios mío, estos como que no han leído las trompetas, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguien me dice qué dice la primera trompeta? ¿Dónde queda? No, y usted les pregunta y no saben absolutamente nada. Entonces, cuando suene la trompeta de Dios, ay, ay, ay. Pero, ¿para dónde vamos? Ojo, Jesús está diciendo, la ley dice esto, pero yo la cambio. Póngale cuidado aquí en el 10. Viene una revelación tremenda. Y es que Jesús le dice a los discípulos,
vayan y que anuncien el reino de Dios. Amén. Y en el versículo 8 me llama la atención que el Señor en el versículo 8, oído, y no se les olvide, Señor, grábamelo en la mente para que cuando yo haga debate se me venga a la mente. El Señor en el versículo 8 echa la Torá abajo. Porque dice, sanad enfermos, limpiad qué. ¿Qué dice Gladiver? Limpiad. Limpiad leprosos. Un momento. Resucitad muertos. Ahí. Pare. Ahí, pare. ¿Cómo? ¿Limpiar qué? ¿Qué dice la Torá del tema? ¿Qué enseña la Torá acerca de ese tema? Levítico capítulo 13. Váyanse para Levítico capítulo 13. Y el Señor, ¿cómo dijo? Perdón, no le escuché. Creo que la ley de la Torah dice que hay que apartarlos, hay que... Por eso, el Señor echa la Torá al suelo, porque Levítico capítulo 13 dice que el versículo 1 y 2, ¿quién lo lee, por favor? Versículo 1 y 2. Levíticos 13:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, viere en la piel de su cuerpo que haga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Pare ahí. ¿Qué pasó? Alguien que me lo discierna, por favor. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está dando a los apóstoles la misma autoridad que el sumo sacerdote. Por eso me quedo absorto con esta. Esto es una revelación cuando la palabra se abre y tú entiendes. Oído, Jesús le está dando a los apóstoles la misma autoridad que a quién, que al sumo sacerdote. Y ahí es donde Hebreos capítulo 7, váyanse para Hebreos capítulo 7, entra. Y Hebreos capítulo 7, versículo 11, ¿qué dice, por favor? Hebreos 7, 11. ¿Qué dice? Y 12. ¿Qué dice, por favor? ¿Hebreos qué, hermano? Capítulo 7, versículo 11. 7. 7, 11. Dale, Yadira, si ya lo tienes. 7. Bueno, dale, Yadira. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor cambia el sacerdocio y cambia la ley. Y aquí es donde a mí me impresiona, porque el sumo sacerdote era el único que podía sanar a un leproso. Solamente la orden de Aarón podía sanar al leproso. Y el Señor, ¿qué está haciendo? Le está dando a los apóstoles la misma autoridad del sumo sacerdote. Eso me llama la atención. ¿No les parece a ustedes algo hermoso? Por eso cualquiera de ustedes, amados hermanos, cuando conozca un leproso, ¿qué tiene que hacer? Lléveselo a Jesucristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y esa persona se puede sanar. Si ustedes más tarde... El nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Sí, señora, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo.
tiene mejores promesas y está basado bajo un sacerdocio inmutable que no se acaba. Ahora, ¿ustedes será que pueden ir o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que el Señor, si lo llama a usted a servirle y usted va caminando, se encuentra con un endemoniado, se encuentra con un leproso, con un enfermo, será que usted puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí o no? No te veo bien, Marrecita. Sí podemos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no somos sacerdotes según el orden levítico, perdón, según la tribu de Leví o según el orden de Aarón. Nosotros ahora somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, ¿sí? Versículo ¿qué? Se me perdió. 7, versículo 17. 15 al 17, por favor. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y subrayen el versículo 18, por favor. ¿Qué dice el 18? Subrayenlo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí en ese versículo les voy a pedir un favor, afilen sus espadas. Y en ese versículo, capítulo 7, versículo 18, escriban Hebreos 8:7, por ejemplo. Hebreos 8:7. ¿Qué dice Hebreos 8:7? Yo lo voy a leer mientras ustedes escriben el texto ahí. Dice, porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, la primera ley, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Ya. Y el versículo 8 y 9 habla de ese nuevo pacto. Ahí también, por favor, en Hebreos capítulo 7, versículo 18, ¿sí? Deben tener Oseas 8:12, Éxodo 31, del 16 al 17, Jeremías 11:10. ¿Voy bien o voy muy rápido? El de Jeremías. Sí, ¿dónde se quedaron? Dígame y les repito, tranquilos. En Éxodo. Éxodo 31 del 16 al 17. Y aquí escribí importantísimo Jeremías 11:10. Cuando escribo importante porque debo leerlo. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Subrayelo, la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Sabe por qué? Porque ustedes ya la abrogaron hace rato. Ustedes la invalidaron. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Gálatas 5 del 1 al 4. Gálatas 3:19, Gálatas 5 del 1 al 4. Efesios 2:15. Efesios 2:15. Jeremías 31:32. Póngale IMP también, importante. Leámoslo. Jeremías 31:32. Versículos para los judeomesiánicos que hasta el día de hoy guardan el Shabbat y adoran a Jesucristo y están metidos en las iglesias. Dice, versículo 32 del capítulo 31 de Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Lo vieron? Ellos invalidaron mi pacto. ¿Sí? Y remátelo con Romanos 8:3. Ese Romano lo deja como cereza, ¿sí? Ahí encima del pastel. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esa ley era ¿qué? Débil. No servía. Entonces esa ley, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hablaba con alguien esta tarde, entonces esa persona me dijo, hermano David, le voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que en mi negocio A, B, C, D y E. Entonces yo le dije, a ver, no me cuente. Le dije, primero no me cuente. ¿Por qué? Porque lo que usted me va a contar no está en la Biblia. ¿Sí me hago entender? O sea, eso que usted está preguntando, si ese negocio lo puedo hacer así, 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 eso no está en la Biblia. Entonces, si usted me cuenta o no me cuenta, me es irrelevante porque como esto no está en la Biblia, ¿qué consejo le puedo dar? ¿Quién me dice ustedes? ¿Qué consejo le darían ustedes a esa persona que quiere consultar algo, pero no está en la palabra? Y como no está en la palabra, no es pecado, porque pecado es infracción de la ley que está en la palabra. ¿Quién me dice? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuál sería el consejo para esa persona? Buenas. ¿Si están por ahí o se me durmieron? A No me sé ver. la respuesta. No, usted no diga nada. Que usted era el que estaba ahí. A ver, Caterín. ¿Dónde anda Caterín Hernández en Bucaramanga? ¿Si está por ahí o está trabajando? Sí, señor, estoy escuchando. ¿Qué le dirías tú a una persona que te hace una consulta, pero su problema no está aquí en la palabra? Porque por eso la ley fue quitada por débil e ineficaz. A ver, alguien que me diga, ¿cuál sería la respuesta? La verdad, no entiendo la pregunta. A ver, mi amor. Listen to me. Póngale cuidado. Quita el micrófono, quita el micrófono. La persona está haciendo algo que como que no le cuadra mucho y se pone a pensar y a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces la persona me dice, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y yo le digo, no, aquí en la Biblia eso no está. ¿Me hago entender? Eso no está en la palabra. ¿Cuál sería el consejo para esa persona? ¿Lo comprendiste, Yadira? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el consejo? Pero ya una Bueno, persona ya cristiana. No, la persona es cristiana, ¿no? Es que, ¿qué les dije esta mañana y ayer? Si no es cristiano, no trabajamos con esa persona porque no tiene los mismos cánones nuestros. A ver, la cuestión son negocios, negocios. Llega un negocio, hagamos esto, pero no está en la palabra si está bien o mal. Son negocios, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con Alberto y el negocio de Alberto. Pero, por ejemplo, fulano de tal tiene que, se va para Europa y necesita rematar ya su casa. Entonces, me llega a mí y me dice, hermano, le vendo la casa en 100 millones. Pero como yo sé que se tiene que ir, le digo, si le sirven 50, ¿eso está bien o está mal? ¿Ustedes qué dicen? Y el problema es que cuando usted va a consultar a la palabra, en la palabra no está. Entonces la ley es débil e ineficaz. ¿Cuál sería la respuesta suya? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esa es la respuesta. La respuesta es, mire hermano,
vaya y dígale al Espíritu Santo y lo que Él diga, eso hace. ¿Me hago entender? Lo que Él, esa fue mi respuesta. No te puedo contestar porque como no está en la palabra. Ahora, ¿a dónde es el tema que estoy hablando? El tema es, por eso la ley fue quitada, porque la ley era débil e ineficaz para los problemas de hoy. Olfa, levantó la mano. Les pido un favor, si levantan la mano, déjenla levantada, que se me olvida. No, nada. Ah, bueno. Por ejemplo, en la ley está, no fumarás. ¿Sí o no? No. No está en la El ley. contrabandito aquel de la luz, profe. No sé, pregúntele al Señor. Eso es entre usted y el Señor. Ojo, esos temas son interesantes. Pero ¿cuál es el problema? Que yo me pongo a mirar, a ver, ¿será que Aire que me cobra tanta plata y me anda robando? ¿Será que yo tengo que pagarle a esos ladrones todo lo que me están cobrando? Y empieza un dilema entre el cristiano, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que le pongo chanchullo? Y entonces llegan a preguntarle a uno, ¿no? Y como uno ya sabe cuál es la respuesta, pregúntele al Espíritu Santo. Y lo que usted hable con el Espíritu Santo, lo que Él le diga, hágalo. Es que hay... Amigo, entonces cuando Jesús dijo que el que te quiera quitar, dele lo que tú tengas. Si te quiere quitar la capa, decirle y dele la camisa. Bueno, ahí por ejemplo habría que mirar hasta qué punto usted se va a dejar desnudar. Porque si el tipo se la pide un día, 2 días, 3 días y 5 días, yo me imagino que usted no vuelve a pasar por el mismo lugar. Ojo con los contextos, ¿no? Que Jesús lo que quería enseñar era, no le nieguen a las personas las cosas, nada de ustedes. Mansos como paloma, Eso, pero astutos astuto como con, sí. serpientes. Mansos pero no mensos. Olfa, cuéntame. Sí, hermano David, por ejemplo, uno le puede hacer un favor a una persona, pero tampoco puede quedarse uno sin nada. Por ejemplo. Pero es que por eso digo, es que hay cosas que no están en la palabra. Ojo, el tema es que Jesús cambió la ley porque el que tenía que limpiar al leproso es el sumo sacerdote. ¿Y qué dijo Jesús? No, ahora son los apóstoles. ¿Me hago entender? Cambió la ley. Volvamos a Mateo, capítulo 10. Y eso fue lo que me llamó ahorita la atención. Un momentico, yo me sé Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Y Levítico primero me dice que Jesús un día se encontró con 10 leprosos. Y los 10 leprosos le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús no los sanó. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Alguien recuerda la respuesta de Jesús? ¿Quién me la dice? Rápido, 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 rápido. ¿Se limpio o no fue? No, Jesús no Profe, le dijo se limpia. Dígame, Alberto. Dígame, Alberto, micrófono. Le voy a dar el sacerdote. Eso, les dijo, vayan al sacerdote y preséntense. Vayan al sumo sacerdote, los Pero mandó. después de que fueran limpios. No, señora. Ay, vámonos a la palabra porque ya vamos a buscarla. Hay dos casos, uno de uno y otro de dos. A ver, vamos a ver una cosa aquí. Jesús y los 10 leprosos. Eso está en Lucas 17. Vámonos para Lucas 17 todos. Vamos a ver. Lucas 17. Como no se fueron y a mitad del camino sanaron y uno de ellos se devolvió a... Ah, bueno. Lucas 17 del 11 al 19, ¿no? Y es que ese fue mi caso. Este leproso, el Señor me dijo, te voy a sanar mientras vas caminando. Y entre tú más camines, más te voy a sanar. 17:11, yendo Jesús a Jerusalén. ¿Quién lo lee, por favor? Hasta el versículo 14 y 15. 14.
¿Quién lo lee, por favor? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Anda predicando el Joseph. Joseph también está leyendo. ¿Qué dice? Otra persona que le ayude a Lice. ¿Anda que predicando, cantando? Gloria a Dios. Allá anda predicando, lo ve. Gloria al Señor. Siga, a ver, alguien que le ayude, por favor. ¿Quién le ayuda? Rápidamente. Que nos queda solo 40 minutos, 50 minutos. ¿Nadie? Todos están niñando, están ocupados haciendo comida. Alberto anda con los hijos haciendo. Leo nuevamente. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Oh, se dio cuenta que él no lo sanó. Él les dijo, vaya y o sea, vayan y cumplan la Torá. Pero lo que me llama la atención aquí en el capítulo 10 es que el Señor le da la autoridad que solo radicaba en el sumo sacerdote. Esa autoridad se la da a los apóstoles. Dime, Marlecita. Mateo 8, Mateo 8, ¿qué dice? que sanó a un y le dijo, sé limpio, es lo que yo te estaba contando. No, pero yo hablaba de los 10 leprosos. Ah, pero este también es un leproso sanado por Jesús. Sí, pero es Y que, le dijo, sé limpio. es que mire, póngale cuidado, sí. Es Creo que que sí los limpió, pero de una manera diferente. no, Al no, instante, no, como él decía, es que Jesús también, a ver, el tema es este. Jesús también es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pues no hay problema. Pero lo que me asombra es que Jesús le está dando autoridad de sumo sacerdote a los apóstoles. ¿Quiénes eran los que hacían el Yom Kippur? A ver, alguien hábleme del Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? Hagamos un examen aquí, a ver. Los que estudiaron Levítico con nosotros, Levítico 16. ¿Qué es el Yom Kippur? Albertico. El día de la expiación, creo que ese era el día en el que se podía acercar uno al sumo sacerdote, llevar el animalito, ponerle la mano, pasarle el pecado y sacrificarlo. No. Para que fuese limpio, ¿no? No. Eso tú lo podías hacer cualquier día del año. Tú llevar tu ofrenda por el pecado. El día del Yom Kippur es el una día. vez al año que presenta el sumo sacerdote, Eso. creo que es a hacer la Eso. ofrenda por él. El día del Yom Kippur es el día de la expiación de todo el pueblo, no solo Albertico, sino de todos. Todo el pueblo no puede presentarse con un sacrificio, no le alcanza el día. Pero el sumo sacerdote primero presentaba sacrificio por él y después presentaba sacrificio por todo el pueblo. Expiaba el pecado del pueblo. Pero Jesucristo, Juan capítulo 20, yo no sé, pero me voy a poner a estudiar los apóstoles y el sumo sacerdote. Juan capítulo 20, aquí va otra cosa. Juan capítulo 20, versículo 20, versículo, versículo 23. Alguien que lo lea.
desde el versículo 21. Juan 20, 21 al 23, por favor. ¿Quién lo lee? Juan 20, 21 al 23. Sí, señora. Dice la palabra. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes redimieses los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí el Señor le está dando autoridad de sumo sacerdote a los apóstoles. El pecado que ustedes remitan serán remitidos, el pecado que ustedes retengan serán retenidos. Aquí ya van dos, no sé, me tocaría sentarme a estudiar más a profundidad y darme cuenta que en Mateo capítulo 10 y en Juan capítulo 20 el Señor está cambiando la ley. Y ahora le está diciéndole a los apóstoles, entre comillas, ¿sí?, que tienen la misma autoridad que el sumo sacerdote. Eso debería alegrarnos a todos nosotros, ¿sabe? Eso debería alegrarnos porque ustedes, mis amados hermanos, mi persona, si aparece un leproso, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? A orar por esa persona y tener la fe de que se puede sanar. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 16. Eso lo estudiamos en la clase pasada. Solo quería que cayeran en cuenta que los apóstoles están recibiendo autoridad de sumo sacerdote. Oído, en unas cositas, ¿no? Porque recuerden que alguien me dice, a ver, alguien que me diga, ¿cuál es la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec? ¿Por qué Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? ¿Quién me lo dice, por favor? Marelvis, ¿estás por ahí? ¿Dónde anda Marelvis? Dime, ¿por qué Marelvis? ¿Quién me lo dice? Carlito, Solfa, Caterín, Luz Dari. A ver, ¿por qué? ¿Nada? Por el nuevo pacto. Yo estoy fuera de servicio. ¿Cómo así fuera de servicio? ¿Qué significa eso? Apenas me vengo recuperando de la garganta después de 8 días de incapacidad. Ah, bueno, tranquila, no Sí. te afaréis, no os afaréis. Mastique jengibre. A ver quién me lo dice. ¿Por qué? Porque, dígame. Y bueno, él no es levita, o sea que no se cumple aquello por esa orden. Ajá. ¿Qué más? Y pues, ¿por qué el de la orden de Melquisedec? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se cambió la ley, el pacto, perdón. Ahí Albertico dio la respuesta, léala. Ahí está No, la no se respuesta. ¿Mm? La respuesta está en el versículo 13, ¿sí?, de Hebreos 7. Se basaba en la tribu y el otro se basaba en descendencia. Mire, el sacerdocio de Aarón se basa en la descendencia de Aarón. El sacerdocio de Melquisedec se basa en Hebreos 7:7, donde dice, tú eres sumo sacerdote para siempre. El sacerdocio de Aarón, de Melquisedec, no cambia, no se transmite. Y apréndanse esto de memoria cuando les digan que Jesús le transmitió a Pedro el sacerdocio. No. Ese sumo sacerdocio no se transmite porque Jesús no está muerto. Él sigue vivo. ¿Estamos claros? Entonces usted, mi amado hermano, usted no es sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús. ¿Pero usted qué es?
sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús te escogió para, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vayan por favor, Primera de Pedro. Bueno, ese está en el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 y se salta al 9. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, ¿quién lo lee por favor? Para eso somos sacerdotes. ¿Ya presentaron su sacrificio esta noche? ¿Ya ustedes dieron holocausto de alabanza y acción de gracias? ¿Ya ustedes levantaron incienso delante de Dios? Que son los 3 sacrificios de la mañana y de la noche, de la mañana y de la noche. Si no lo ha hecho, le voy a pedir un favor. No se acueste a dormir sin que le dé gracias, sin que le alabe y sin que levante incienso. ¿Cómo se levanta incienso? Pero un momentico, ¿qué dice el 2.5? A ver. Primera de Pedro 2.5, ¿qué dice, por favor? Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es, 1, piedra viva, casa de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. 2, usted es sacerdote para ofrecer sacrificios, ¿qué? Aceptables. Usted no puede ofrecer sacrificios mediocres. ¿Estamos? 2 hijos, oído. 2 hijos de Aarón, del sumo sacerdote, presentaron incienso extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó? Fuego salió y los mató. Nadab y Abiú murieron por no hacer el sacrificio bien hecho. Incienso, levantaron incienso extraño. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? A ver, aquí, ¿qué nos enseñó el Señor en el tabernáculo de David? Déjeme mostrarlo. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí. ¿Ya recibieron ustedes esto? Este va a ser un folleto. Mírelo acá. Ajá. Aquí vea. En el altar del incienso. ¿Usted quiere oler a rico? ¿Qué tiene que hacer en el altar del incienso? ¿Ah? ¿Qué me lo dice? Dígame. ¿Qué dice aquí? ¿Si lo ven o no lo ven? ¿Cómo? Holocausto de alabanza. No, en el altar del incienso. Usted está hablando de el altar de bronce o el altar del holocausto. Mire la pantalla, yo le estoy hablando del altar del incienso. ¿Qué dijo Albertico? Perdonar. Perdonar. Y usted debe llegar todos los días y decir, Señor, hoy quiero perdonar a Albertico que no me invitó a almorzar. No, ya hablando serio, Señor, quiero perdonar a tal persona que me la voló y Señor, y tuve unas ganas de darle un golpe santo. Pero Señor, yo necesito amar a esa persona. Si tú me perdonaste a mí, enséñame a perdonar. Ahora, si una persona no puede perdonar, ¿por qué será? ¿Quién me lo responde? Si una persona no puede perdonar, ¿por qué es? Porque no tiene a Cristo, necesita el Espíritu de Dios, necesita a Cristo en su vida. Necesita que el Espíritu Santo trabaje esa área. Y hay cristianos salvos, oídos, salvos, pero que todavía esa área no se ha tocado. ¿Sí? Hay cristianos salvos que odian a otros. Y cuando lo ven se irritan. Usted tiene que ¿qué? Llegar al altar del incienso. Tienes que llegar allá. Y en ese altar del incienso es donde le dices, Padre,
perdona mis ofensas como yo perdoné a los que me ofendieron. ¿Sí? Ah, pero es que esa persona no me ha pedido perdón. No, es que la Biblia no dice yo perdono porque me pidió perdón. La Biblia dice que tú perdonas porque Dios te perdonó. A menos de que Dios no te haya perdonado, pues no perdonas. Dios te perdonó, sí, y entonces tienes que perdonar. ¿Estamos? Vámonos otra vez a Mateo. Mateo, capítulo 10. ¿Dónde estamos? Se me perdió. Mateo, capítulo 10, versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? En adelante. Mateo, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ok, aquí viene la parte que no nos gusta, porque veníamos por la parte donde usted puede resucitar muertos, sanar enfermos, donde gloria a Dios que tienes ya el poder dado por el Señor para sanar un leproso. Gloria a Dios, ¿no? Pero viene la parte mala. Después de los gozosos que vienen, los dolorosos, ¿cierto? No, yo no sé, no. Eso he escuchado por ahí. No sé por ahí si alguien fue en su vida antigua, sabe del tema de las camándulas, pues yo he escuchado, después de los gozosos vienen los dolorosos. Y aquí viene algo que usted y mi persona hace parte de este contrato, oído, esta metáfora que voy a usar. Esto hace parte. Usted no se lo va a volar. Sepa lo que le va a pasar. Y cuando le pase, ¿sí? Sepa lo que ya el Señor se lo advirtió. Mire esto tan feo. Esta es la parte fea del cristianismo, que muchas personas hoy no predican, ¿no? Hoy hay gente que le dice a usted, no, venga Jesucristo que se le van a acabar los problemas. No, eso no es cierto. Mire, por ejemplo, aquí, sí, por ejemplo, usted abre mi Facebook y ahí encuentra enseguida, ahí está, en mi perfil, sí, algo que el Señor me enseñó en estos días, ¿ok? Pero que esto es talento. ¿Sí logran ver o no logran ver? Ok, ahí está mostrando. ¿Ves? Esto se bloqueó. ¿Me escuchan? Yuhu, buena, ¿están? ¿Se me fueron? ¿Se me durmieron? Sí. Ah, bueno. Ahí está esta imagen. No, esto no, yo no quiero esto. ¿Por qué no me mostró esta imagen? A ver.
No, mira, no me la muestra. Alguien que me diga cómo veo. ¿Cómo veo esto? Aquí. Elegir foto de perfil. No. ¿Qué hago? Auxilio. Ver todo. A ver. Pues por lo general ahí aparece ver Ahí foto de está, perfil. ahí está, ahí está. ¿Y si lo ven ustedes? Unos lobos queriendo comerse la ovejita, pero el único que se interpone es el Señor Jesús. Ese lo tengo en mi foto de perfil para recordarme que no nos podemos proteger. No se proteja, hermano. Déjese atacar. Porque cuando usted se deja atacar, usted va a conocer al Señor. Si no hubiese sido por el horno de fuego que Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces, jamás Ananías, Azarías y Misael hubiesen conocido a Jesucristo. Ellos caminaron con Jesús dentro del horno. Era necesario. Entonces, si algún día a usted le va a pasar esto, ¿sí? Como dice el versículo 17 de este texto, si a usted algún día le va a pasar esto, lea el versículo 17, ¿dónde está? Aquí. Versículo 17. ¿Qué dice el 17? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, Y cuando aún usted le pase algo así, diga, es que me tocó la parte fea del contrato. Vívala y gócesela. Disfrútela. Y deja que sea el Señor el que ponga a la espalda y reciba el castigo suyo. No importa. Pero es que hay personas que no quieren pasar por esta parte. Y esta parte es necesario. ¿Cuántos recuerdan Hechos capítulo 4? Hechos capítulo 4. Se me viene a la mente Hechos capítulo 4. Yo no sé ni por qué. Hechos capítulo 4. No, yo sí sé por qué. Así habla el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo. A ver, ¿dónde está? Eran hombres sin vulgo, se maravillaban. Pedro y Juan, ¿ante qué? ¿Sí los ven? Ante el concilio. Hechos capítulo 4. Entonces, en el versículo 13, déjenme buscarlo aquí. Hechos capítulo 4, versículo 13, que ellos eran del qué? Del vulgo. Y los amenazaron, ¿sí? Y se maravillaban. ¿Me hago comprender? Así de sabroso. Y pásese al capítulo 5. Como ellos no hicieron caso y siguieron predicando, en el capítulo 5, versículo 38, ¿quién lo lee? Al 40, al 41, al 42. Alguien que lo lea, por favor, del versículo 40 al 42. ¿Qué pasó? del 40 al 42 Sí. dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, en el capítulo 4 fue la primera amenaza y lo metieron preso y los dejaron libres. Y ellos dijeron en el capítulo 4, no, nosotros vamos a seguir predicando. Y en el capítulo 5 los volvieron a agarrar y los azotaron. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos a los azotes? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Ah? ¿Qué dice? Estaban gozosos, alegres de Eso. haber sido, de haber padecido lo que padecieron por causa del nombre. Eso.
Y Sali- como dice la palabra en Mateo 24, dice, bienaventurados si por causa de mi nombre, o sea, gócense y alegren, si por causa de mi nombre os vituperan. Bueno, usted ya se me acabó de adelantar 15 minutos, para allá iba. Es que hay una profecía en Mateo 24 que viene la peor persecución del mundo y que nos van a perseguir hasta tal manera que nos van, dice Daniel capítulo 11, versículo 31 en adelante, dice, a espada, a fuego y a despojo nos van a matar. Ustedes están preparados para la persecución, pero Yadira, te me adelantaste 15 minutos. Hermanos, prepárense. ¿No ve que ya me acabó la conversación, Yadira? Ya ahora, prepárense que nos van a perseguir. Bueno, pero volviendo al tema, digamos que Yadira no dijo nada y yo no he dicho nada. Hermanos, esta parte es necesaria. ¿Qué dice el versículo 24 de Mateo 10? Vamos a hacer énfasis. Mateo 10, 24. ¿Qué dice? Amén. Mateo 10, 24. Y 25. El discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. A ese versículo, póngale Mao Zedong, Mao Zedong. Ya se lo voy a mostrar. Mao Zedong, el discípulo supera al maestro. ¿Sí? El hombre que inventó la frase, ¿sí? El discípulo que debe superar, el verdadero discípulo es el que debe superar al maestro, es Aristóteles. Y lo hizo famoso Mao Zedong. ¿Sí? Citas del presidente. Mao Zedong. Y fue Aristóteles. Los griegos enseñaban que el discípulo debe superar al maestro. Mire la diferencia de la mentalidad griega a la mentalidad hebrea. Y la mentalidad hebrea es, mijo, usted nunca va a ser mayor que su maestro. Tal vez sea igual. Ahora, si llegado el caso, ese alumno, óigame esto, ese alumno llega a sobresalir y a volverse un gran rabino, el alumno dirá, no soy mejor que mi maestro, ¿sabe por qué? Porque mi maestro fue el que me abrió las puertas. Yo le debo a él. Y ese es el verdadero cristianismo, donde usted por nada se le levanta a su pastor, ámelo. Ame a la familia pastoral, mire, me duele decirlo, pero las iglesias de hoy le exigen a los hijos de los pastores demasiado, hermano. Los hijos de los pastores parecen la Virgen María canonizados. No pueden cometer ni un error porque le caen encima al pastor. Y eso es un error doctrinal. No sé si ustedes sabían eso. Y ese error doctrinal viene de primera de Timoteo capítulo 3. De ahí viene ese error doctrinal. Donde primera de Timoteo, váyanse para allá, por favor. ¿Qué dice? Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Quién lo lee? Ahí comienza ese error doctrinal. Y alguien que me diga, ¿dónde está el error doctrinal? Capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dice? Y alguien me dice, el error doctrinal es este. ¿Por qué a los pastores usted no puede exigirles que sus hijos sean como los pastores? Si el hijo del pastor se descarría, entonces votan al pastor. Equivocado. ¿Quién me dice por qué? Léalo. A ver, alguien que lo lea. Dice la palabra en primera de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, No, hasta ahí. ¿hasta ahí? ¿Dónde está el error doctrinal del 2024? Que a los pastores, si el hijo medio se tuerce o se torció, el pastor lo echan también. ¿Quién me dice dónde está el error doctrinal? Los pastores no tienen la misma de los obispos, o sea, eso es para los obispos. Ah, bueno, muy bien, mi hermana. Sucede y acontece que hoy, 2024, en la teología y sobre todo la teología presbiteriana y la calvinista que se ha metido en las iglesias, ay, mire, eso sí ha sido, yo estoy estudiando a profundidad eso, el calvinismo, uy, hermano, que ha traído tanto error que no vamos a hablar hoy. El calvinismo y los presbiterianos que he oído son las iglesias de Inglaterra. Para los que no saben, apréndanse la historia. El señor Enrique VIII, anote ese nombre, por favor, si es tan amable. Enrique VIII. Déjeme buscarle aquí. Enrique VIII. Año, siglo, no, o sea, ahí, ¿dónde está? No me aparece. A ver, un momentico. Enrique VIII, por ahí entre el 1500, sí, por ahí, año 1500, por ahí. Enrique VIII fue el primero en dividirse del catolicismo romano. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, la hija de los reyes de España católicos. Entonces Inglaterra y España se casaron, ¿por qué? Pues para que no hubiera guerra entre ellos. El problema es que esta señora, Catalina de Aragón, no le daba hijos. Y si un rey no tiene un hijo varón, ¿qué pasa? Se le acaba el linaje, el reinado. Pierde la primogenitura. No, pierde el linaje. El reinado se lo dan a Pierde el otro. linaje, sí. Eso, se lo dan a otro. Entonces él llega y llama al papa de turno y le dice, caballero, necesito separarme de esta mujer porque quiero tener un hijo con Ana Bolena. Y Ana Bolena, que era la mamacita del pueblo, de las consortes, de las que la pasaban en el palacio, y él muy oriundo enamorado de ella, ¿sí? El papa le dijo, no te puedo divorciar. No te puedo divorciar primero porque el catolicismo no aceptaba el divorcio en esa época. Creo que hoy sí no. No sé, no sé casi eso. Pero tampoco te puedo divorciar porque ella es la hija de los reyes de España. Si yo a usted lo divorcio, ellos se me van. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Enrique VIII excomulgó al papa y él se volvió el papa de la iglesia de Inglaterra. Entonces le dijo, usted vaya, haga su papá allá en España, en Italia, en Roma, y nosotros a partir de hoy formamos una nueva religión que se llaman como los anglicanos. Aprendan ese nombre de Inglaterra, anglos, los anglosajones, los anglicanos. Y a esos anglicanos se le unió Juan Calvino. Y Juan Calvino se hizo muy amigo de Enrique VIII y formaron su propia iglesia. Entonces Enrique VIII pasó no solo a ser rey de Inglaterra, ahora el Papa de Inglaterra. Hoy 2024, escúcheme que usted no me lo va a creer, esto está en los libros de historia, hoy 2024, el rey de Inglaterra, Carlos III, creo que se llama Carlos III, alguien que me diga si estoy bien o no. Sí, señor. Sí, el rey Carlos III es el Papa de la Iglesia de Inglaterra. Él. Y de la Irlanda, bueno, del Reino Unido. Él es el Papa. Y los católicos no saben eso. Entonces él forma su propia religión y de ahí nace un movimiento impresionante que llegaron a Estados Unidos y colonizaron Estados Unidos.
Y por eso usted se da cuenta que en Estados Unidos hay iglesias que usted los ve como católicos. Tienen, lo único que no tienen son ídolos, pero usted los ve con sotana y se llama la iglesia anglicana. Es más, bueno, después hablamos de eso. ¿Sí? Y ellos fueron los que cambiaron todo. Entonces, para ellos, apóstoles, profetas no existen hoy. Para ellos, ¿qué existen? Pastores. Y para ellos los pastores son presbíteros. Y ahí es donde estuvo el sancocho de error. Oído, pastor, poinen didascaleo en el griego, es pastor y maestro. Obispo, del griego presbíterus, es el anciano. ¿Cuál es la diferencia? En primera de Timoteo, Pablo, ¿a quién le está escribiendo? Al anciano. No. Al pastor de la iglesia, que es Timoteo. Pablo le está escribiendo a Timoteo y vean el capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Búsquenlo, por favor. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:3. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:3, por favor? Dice que te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, Siga, por favor. ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El pastor de la iglesia de Éfeso, ¿quién es? Timoteo. Timoteo. Pablo lo dejó para que ponga orden. Y dentro de ese orden, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo que debe poner ¿qué? Obispos. Ancianos. Ancianos. Porque los ancianos, los presbíteros, son los que administran los bienes y recursos. Los pastores no deben administrar dinero porque se van a ir más por el dinero que por la palabra. Los que administran los recursos deben ser los ancianos. Y los ancianos sí están obligados a que sus hijos estén en sujeción. En cambio, el pastor no. Y alguien me dirá, demuéstremelo con más versículos. Bueno, el pastor de Éfeso, ¿quién es? Otra vez. Timoteo. Y Timoteo no está casado, es un joven soltero. En cambio, cuando le dice Pablo a Timoteo, ponga ancianos, la palabra presbíteros son mayores de 70 años. Ancianos. Si no me lo cree, váyase ahora al libro de Tito. Tito. Vamos a ver a otro pastor. Tito. Ahí después de Timoteo. Tito. Capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito es ¿qué? Es también pastor. Es el pastor de Creta. Y Tito, el trabajo es colocar ¿qué? Ancianos. Y ese es el error de muchas iglesias de hoy, que no entienden que el pastor es una cosa. El pastor se encarga de la palabra. Didascaleo. Poinen didascaleo, pastor maestro, es un solo ministerio. El pastor es el que se encarga de cuidar la doctrina, de ir por las casas enseñando la doctrina sana. Pero los que administran los bienes, los recursos, no son los pastores. ¿Son quiénes?
los ancianos con los diáconos. Y esa historia nace en Hechos capítulo 6. Váyanse para Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Sí. Hechos capítulo 6. ¿Qué dice, por favor? Ah, versículo 1 en adelante. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los hebreos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta ahí. Entonces, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de los ministerios, no es el trabajo de administrar y atender mesas. Ese ministerio, ¿a quién le tocaba? A los diáconos, y después Pablo es el que trae la figura de los ancianos. Son dos cosas diferentes. ¿Y dónde nace ese rol? De la iglesia calvinista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia de Inglaterra, que como fue la que se rebeldizó y quiso monopolizar todo, entonces tienen un pastorcito en la iglesia donde le ponen todo el trabajo del mundo al pobre pastor. Entonces al pastor le toca predicar, recoger diezmos, contar, pagar, ir, mirar las cuentas y todo. Y cuando nos damos cuenta, la iglesia está mal porque no hay doctrina, porque el trabajo verdadero del pastor era la doctrina. Más bien ponga ancianos que manejen los recursos aparte. ¿Sí me hago entender? Volvamos otra vez a Hechos capítulo 10. Todo es Hechos, no, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Marle, ¿levantaste la mano? Mi hermano, voy a hacer una pregunta. Dígame, mi amor. Vio que acá, en esta situación, que los apóstoles se dan cuenta de lo que está pasando por el trabajo secular y pues entonces se ve afectada la misión de ellos o el propósito para el cual fueron llamados. Me pregunto por qué estuvo mal cuando Yetro, el suegro de Moisés, le sugirió que pusiera a personas entendidas en asuntos para que atendieran a las personas y él no tuviera tanto trabajo de todo ese pueblo que venía de Moisés a consultarle. Ok. A ver, su merced está hablando de Éxodo capítulo 18. ¿Sí? La historia donde el suegro de Moisés, Jetro, le dice a Moisés, ¿usted qué es lo que anda haciendo? Y Moisés le dice, no, yo desde que me levanto me siento y ellos empiezan a venir a mí, me cuentan sus problemas y yo todo el día estoy con ellos ahí y les digo qué quiere Dios. Y entonces Jetro le dice, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque te vas a cansar, vas a desfallecer, así le dice. Vas a desfallecer tú y el pueblo. Eso no está bien. Yo te voy a dar un consejo. Oído, ¿un qué? Consejo. No es Dios el que habló. Y él le dio un consejo, ¿cuál? Mire, coja gente idónea, gente así, y póngala sobre jefes de millares, de centenas, de decenas, de 50, y ellos arreglen los pormenores y solo a ti te traigan lo difícil. Aparentemente eso estaba bien. El problema donde radica, hermana, que Jetro le dice, si a ti te parece y a Dios, pues le va a ir bien. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que pasaron 2 años y a Moisés no le fue bien. Eso está en Números
capítulo 11, váyase para allá. De Éxodo 18, donde está el nombramiento de los jueces, a Números hay aproximadamente 2 años. Y en Números capítulo 11, ¿sí? ¿Qué dice? Alguien que lo lee. 11 del 1. No, espera un momentico. Desde el 1, déjenme muestro aquí. Déjenme que tengo que buscarlo aquí en internet. A ver, quito esto. Bueno, voy a dejar esto. Éxodo no. Números capítulo 11. Entonces usted comienza a leer el versículo 1 diciendo que Jehová se airó y se prendió fuego en los extremos del campamento. Entonces el pueblo fue y le gritó a Moisés, mire, y Aarón, Moisés. Entonces Moisés oró y el fuego se extendió. Y Moisés se dio cuenta que Dios le dio mal genio. Entonces llamó el lugar Tabera. Sí, bueno. El problema es que en el versículo 4 la gente extranjera comenzó a decir, ay, queremos comer carne, nos tiene aburrido el maná que desde Éxodo capítulo 16 estamos comiendo. Sí. Versículo 5, nos acordamos del pescado, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos que comíamos de balde, o sea, hasta saciarse. Y ahora nuestra alma se seca. Dice el versículo 7, y el maná es una semilla de culantro y una cosa que ya nos tiene cansados. Y la gente lo recogía. Entonces, versículo 10, ¿qué dice? Ahora sí léalo. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Siga, por favor. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Un momento. ¿Qué? No, Jetro no le dijo que hiciera y él no lo hizo. El problema, ¿sabe cuál es? Que el consejo de Jetro era humano. No era Dios el que le estaba diciendo eso. Por eso 2 años después, mire lo que pasó, siga leyendo. 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces, ¿qué pasó, Marlecita? Que el consejo que Jetro le dio y que Moisés lo hizo porque no sirvió de nada porque 2 años después Moisés se quiere morir. Moisés se quiere morir. Está aburrido. Entonces ahora sí viene a hablar Dios. Y Dios sí le da el consejo que es. Vamos un momentico ahí. No se me vayan de ahí. Váyanse a Éxodo capítulo 18. Sí. Versículo 21. ¿Qué dice? Éxodo 18, 21. 18, 21 dicen Oído. Además, Perdón. Quiero que vean la diferencia de un consejo mundano psicológico a un consejo divino. ¿Qué dice 18, 21, por favor, de Éxodo? Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que obedezcan que de verdad que aborrezcan la avaricia y pon
El consejo es que busque varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Ahora miren el consejo, no el consejo, la orden que Dios le da a Moisés en el capítulo 11, versículo 16. Moisés le acaba de decir en el 14 y 15, me quiero morir, me quiero suicidar, ya estoy aburrido de esta gente. ¿Y qué le dice Dios ahora? 2 años después, ¿no? ¿Qué dice? Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Pero te que volaste los saben, primeros palabras del versículo 16. dice el 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y Y yo, yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. no eran Pero no eran varones de virtud, de esto y lo otro, y ponles por jefe de... No, era búsqueme 70 ancianos que yo voy a coger de tu espíritu, no del Espíritu Santo, de tu espíritu, y se lo voy a poner a ellos. ¿Vio la diferencia, mi hermana Marle? ¿La diferencia cuál es? Que el consejo de Jetro fue humano y no sirvió de nada. 2 años después, Moisés está muriendo. Ahora viene la orden de Dios. Busque 70, ¿qué? Ancianos. No muchachos, ancianos. Que sean ancianos de verdad del pueblo. O sea, juiciosos, trabajadores, bueno, honestos, bien, en fin. Y voy a ¿qué? A colocar tu espíritu en ellos. ¿Qué significa eso? Que ellos van a sentir lo que tú sientes. Ellos van a vivir como tú sientes. Por eso un consejo a todos los siervos de Dios aquí presentes. Rodéese de gente que tenga la misma meta suya, que sufra por lo que usted sufre, que quiera sacar adelante el proyecto suyo. No se rodee de los mejores, no se rodee de los de más plata, no se rodee de los que tienen más dones y capacidades. Dígale a Dios, Señor, dame gente que tenga la misma visión que tú me diste. Eso es lo importante. ¿Me hice entender, mi amada? Ahora, terminando la enseñanza, señores, nunca quieran ser como Aristóteles o Mao Zedong. Es que yo voy a superar al siervo. No, no. Quieran ser iguales. Ahora, si el Señor, por ende, oye razón, te hace más famoso, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes son mejores que él. No le caigan encima después a ese que te enseñó, a ese que te sirvió, y trapees el piso con él. Eso no se hace. Dejamos la enseñanza hasta aquí. ¿Dónde anda el vertico? Se me fue el vertico. Es que una pregunta pringamosera, pero ya no está el vertico. Mis amados hermanos, aquí va a llover sabroso, hasta relampagueando. Los que están en Facebook, en YouTube, mañana nos vemos. Seguimos estudiando la palabra juntos, unidos. Y los que están aquí, a ver dónde están. Buenas noches. ¿Se me durmieron o qué? Aquí estoy presente. Ah,